Bien, el día de hoy nosotros vamos a aprender qué es un trigger y vamos a tratar de hacer uno y también vamos a ver el funcionamiento de los triggers. Un trigger no es más que un disparador, es como un programita que tú creas dentro de la base de datos, el cual se va a encargar de estar supervisando las tablas o un grupo de tablas, dependiendo la actividad que se esté desarrollando. Por ejemplo, yo puedo crear un trigger para un insert, para cada insert que se haga una tabla, para cada delete o para cada update. ¿En qué consiste esto? Mira, vamos a suponer tú tienes un sistema y ese sistema, tú a nivel de sistema tú puedes controlar el manejo de la base de datos, lo que se guarda, lo que se actualiza, lo que se elimina de la base de datos a nivel del sistema. Pero la parte humana es complicada. ¿Por qué? Porque tú tienes lo que se llama el DBA. El DBA es el administrador de base de datos. Tú puedes tener DBA 1, DBA 2, DBA 3, dependiendo la infraestructura de la organización a la cual tú pertenezcas. Puede haber empresas que no tengan ningún DBA, pero normalmente los bancos tienen un grupo de DBA, que son un grupo de personas que son los que se encargan de administrar, gestionar y controlar la base de datos de la institución. Ahora bien, por encima de esos departamentos existe una cosa que se llama auditoría. Existen los auditores. Usted como ingeniero en sistema debe saber que existe la auditoría informática. Por eso era el dilema de en estos días con el tema del algoritmo, que había que auditar el código. Entonces el código se audita la base de datos, se audita el hardware, se audita el departamento, se auditan los procesos. Entonces el auditor normalmente viene siendo como una especie de fiscalizador de esa área. Entonces normalmente la auditoría está compuesta por dos partes, que existe una auditoría interna en la institución y existe una auditoría externa. Entonces, los auditores informáticos que se encargan de auditar y controlar la gestión de la base de datos por parte de los DBA de la empresa, lo que se apoya en esta herramienta que se llama trigger, donde yo como auditor, obviamente un auditor de lo que sea tiene que ser un especialista en el área. Usted no puede decir que yo sé programar en Java y yo nada más, qué sé yo manejo lo básico. No, tiene que ser el gurú de Java para usted ser un auditor de Java, de programación en Java. Yo quiero ser un auditor de base de datos. Aparte de que tú debes hacer la especialidad y adquirir las competencias de un auditor, tú tienes que ser un gurú en lo que tú auditas. ¿Ven? Porque un supervisor no es un auditor. ¿Ven? El gerente general no es un auditor. Existen dos departamentos, uno que se llama auditoría interna y otro que se llama auditoría externa. Cuando yo digo de auditoría interna, es un departamento de auditoría que son un grupo de auditores de diferentes áreas que hay en la institución que se encargan de llevar los procesos de auditorías internos en la empresa local, donde se conoce todo el mundo. Pero los auditores están por encima prácticamente de todos los empleados. Los auditores hacen su informe de los hallazgos y recomendaciones de la auditoría. El auditor nunca recomienda que voten a fulano, nunca dice que hay que cancelar. En la recomendación yo lo dejo entredicho, pero yo digo, a fulano hay que votarlo, no. Yo hago mis hallazgos, en función de mis hallazgos hago mis recomendaciones, y eso se le llama el informe de auditoría.
que quizá ustedes lo escucharon mucho, pero como ustedes no tienen quizá la competencia de ese tema, lo escuchaban, pero quizá no la auditoría del sistema, que si yo qué, que si yo cuánto. Pero hay que ser un gurú de la materia para tú poder auditar un código que programa otra gente. Ahora bien, el tema de la auditoría interna es, por ejemplo, las auditorías se planifican. Por ejemplo, eso no se hace a lo loco. Por ejemplo, auditoría interna define que a la base de datos se le va a aplicar una auditoría en tales fechas en el año. Por ejemplo, se puede decir que los días, cada 3 meses, el primer día de cada 3 meses se va a hacer un proceso, se va a auditar el área de base de datos, la administración de base de datos de la empresa. Entonces, ¿qué sucede? El auditor lo que hace es que deja estos programas instalados en el gestor de base de datos, y ese programa internamente se va ejecutando de acuerdo a lo que se le haya especificado. Cuando me hagan un delete, y se puede hacer after o before, que me haga tal acción, after o before, antes o después de tal cosa, yo quiero que tú, antes de que él lo haga, nada más con la intención, infórmame. ¿Ven? Before, after, cualquiera de las dos. ¿Ven? Y se utilizan cuando él me haga un insert en la tabla tal. Yo quiero que tú me lo estés auditando, o sea, me lo estés supervisando como una especie de log y me esté informando. Yo como auditor puedo preparar una aplicación la cual me esté monitoreando esas tablas, que cuando inmediatamente la aplicación mía visualice que entró un dato por concepto de una actualización de algo, me dé un warning y yo automáticamente detecte. Pero ¿qué sucede con esto? El tema fundamental de este asunto es que el DBA no tiene acceso a los triggers. Yo lo puedo, en la parte de la administración, al usuario digo, mira, usted no tiene acceso a triggers. Entonces yo tengo todos mis triggers ahí y él puede borrar y toda la cosa y él no se da cuenta nunca de nada. Pero la misma base de datos lo está auditando, lo está supervisando. Pero yo estoy directamente en la base de datos, en la tabla, trabajando la tabla, borrando el dato directamente a la tabla. No es un programa que lo está haciendo. Entonces tú como informático, como ingeniero, futuro ingeniero de la nación, debe entender de que tú debes tener esta competencia para cuando te hablen del tema de seguridad de la información. Cuando tú llegas a una empresa y te hablen de la auditoría en informática, tú no puedes estar como Belén con los pastores. No. Tienes que tener por lo menos nociones, conceptos básicos de ese tema. Ahora bien, cuando hablamos de la auditoría externa, dijimos que la auditoría interna, por ejemplo, para el tema de la base de datos, es un área, un departamento, una oficina, qué sé yo, que tiene un grupo de personas. Y también esos auditores tienen su cargo. Por ejemplo, tenemos un auditor sophomore, junior, senior, ¿ves? Dependiendo la experiencia y el nivel el jefe, el subjefe, bueno. Entonces ese es un departamento que se encarga de planificar las auditorías. Y tú dirás, pues entonces si es una auditoría planificada, yo voy a procurar de que la cosa yo tenerla bien el día antes o un par de días antes de que ellos lleguen. Entonces, ¿qué sucede? En un mundo desordenado, en una empresa desordenada, por lo menos, tú obligas a que antes de que llegue la auditoría, esté todo ready. Ahora bien, nunca puede confundir lo que es el proceso de auditoría de una base de datos al proceso de arqueo. Arqueo no es lo mismo. Por ejemplo, hay mucha gente, por ejemplo, que trabajan, por ejemplo, el ciclo pasado tuve estudiantes que trabajaban en el departamento de auditoría de una empresa. Pero cuando yo les pregunté, llegábamos al fondo, no era ninguna auditoría, nada. Era un arqueo. Por ejemplo, yo tenía un muchacho que él era el auditor de una empresa que vende papitas, para no decir el nombre. Entonces,
él me decía, y yo decía, oh, entonces tú tienes un programa de auditoría, que sé yo qué. Pero yo soy auditor. Yo hice mi especialidad de auditoría. Entonces, él me dice, no, porque yo lo que hago es que yo voy a los colmados y me le tiro como los SWAT y chequeo a ver si el tipo le dejó la oferta. Digo, entonces usted no es auditor. Usted lo que es un supervisor que hace arqueo. Un arqueo, por ejemplo, de caja. Tú tienes el cajero. ¿Por qué a los cajeros se le tiene que hacer arqueo de caja? ¿Qué es un arqueo? Es tirársele de repente. Abre la caja y ¿cuánto hay ahí? Porque los cajeros hacen préstamos. Y eso deja un dinero. Por ejemplo, un cajero de un banco, tú le puedes poner ahí 200 millones en una caja. Obviamente tiene que ser un gurú y ellos adquieren las competencias. Y yo puedo hacer una transacción. ¿La transacción de cuánto son las transacciones? Yo puedo hacer transacciones rápido de 20 millones y me gané uno en media hora. Hay transacciones que son así. Por ejemplo, mira, a un negocio, a una camioneta que está bacanísima, que el tipo la vende, pero la vende Sara y Sara la vende en 20 millones. Pero tú quieres un ejemplo, no voy a usted a, que hay vehículos que cuestan más bien. Usted quiere la camioneta. Usted quiere la camioneta, ¿verdad? Usted tiene el dinero. Yo te digo a ti, yo tengo la camioneta. Pero tú tienes que asegurarme a mí de que tú me la vas a comprar por 21 millones. Yo te la voy a traer con los cuartos míos, yo la voy a comprar con el dinero mío y te la voy a vender en 21 millones a ti. Le digo a Sara, oye, tráeme la camioneta, aquí están los 20 millones. Yo lo saco de la caja, se lo entrego a alguien en una funda que está un cliente que está ahí. Un ejemplo, ¿eh? Te fuiste con los 20 millones y entonces me dejaste la camioneta, llegas tú a la media hora, me entrega 21 millones o 20 millones, pongo mis 20 millones en la caja otra vez, ¿cuánto me gané? Me gané uno en media hora. Pero, ¿cuál es el arqueo típico dominicano? La tipa, tengo más de 300 clientes y eso es día a día. La tipa tiene un chamaquito y el esposo está en la zona trabajando y se le acabó la leche al muchacho. Pero el tipo sale a las 3 y el chamaquito son las 11, pero la leche se acabó. ¿Qué hay que hacer? Ella está en la caja. Llama a la tía, pasa por aquí, vaya, que hay 1,000 pesos. Le saca 1,000 pesos de la caja, se le entrega, compran leche, resuelven el problema y el tipo llega con los 1,000 pesos, no hay problema. El problema está cuando no llega el otro. Que ella sacó los 1,000 pesos y el otro no llegó a traerlo. Entonces, ¿qué sucede? Eso es el día a día. Hay mucha gente que se hace de dinero. El día a día, eso es. Bueno, yo te voy a decir una cosa. Yo en un momento de apriete, yo lo haría porque tengo todos los cuartos aquí y tengo el muchacho allí siempre se me amor. Bueno, tú lo vas a traer seguro, sí, pues está bien. Tenga tanto, pues, ya. Entonces, ¿por qué haces el arqueo? Porque se hacen esas transacciones. Y de repente el arqueo es, tú estás trabajando, de repente, párese, cuenta los cuartos. Es un arqueo. Faltan 1,000 pesos. ¿Dónde están los 1,000 pesos? Ay, fue que yo lo mandé para la casa. Cancelar ahí mismo, cancelar. Entonces, la auditoría, oye, para que usted adquiera esa competencia, la auditoría no es eso, ni se parece siquiera. Porque los triggers, por eso es el tema. Los triggers se adoptan en auditoría básicamente. Tú lo puedes hacer también para el tema tuyo, lo que tú quieras, pero el tema del trigger es para la auditoría en base de datos. ¿Ok? Entonces, ¿en qué consiste la auditoría? La auditoría pareciera a un arqueo, pero no es. Lo primero es que la auditoría se planifican. ¿Ok? Tienen fechas. Tal día. El arqueo no, el arqueo tú no sabes cuándo eso es. ¡Pam! De repente ahí. Se tiró el tigre. Me agarraron, faltan 1,500 en la caja. Bien, entonces las auditorías se planifican con fecha. O sea, por ejemplo, si yo sé que mañana me van a auditar, el día antes se me pero en el departamento. Todos los papeles tienen que estar así alineados. Pero tú dirás, ¿y entonces para qué? Bueno, eso obliga a que en una empresa de sociedad, por lo menos un día se organicen las cosas y esté todo nítido. Porque si no está todo manga por hombro. Y en la mayoría, por no decir todas, casi todas las empresas dominicanas están adentro, manga por hombro. ¿Por qué? Porque no llevan el proceso de auditoría.
Y es mejor tener un departamento de auditoría, aunque sea con una sola gente, pero que ese sea el departamento de auditoría, y que esté claro que auditar es realmente verificar los procesos. Y ya. Para tú auditar una base de datos, y ya me estoy metiendo más profundo, para tú auditar una base de datos, esos procesos de auditoría de base de datos deben estar escritos. Y eso se le llama ¿cómo? El manual de procedimiento. Si usted como ingeniero cae a cualquier empresa a trabajar que sea formal, porque hay que estar claro, de cada 100 empresas, 98 aquí está manga por hombro. Pero bueno, si tú caíste en la de 2%, un banco normalmente de esos bancos grandes, empresas de esas grandes que ustedes conocen, están más o menos bien organizadas y certificadas en muchas normas. Entonces, tú no puedes, mira, puede ser en una fábrica de hacer vela, de hacer esquimalito, de hacer helado que tú vayas a trabajar. Si es una auditoría, tú no puedes permitir nunca que te auditen sin un manual de procedimiento. La base de datos nunca, el sistema nunca permita que te lo auditan sin un manual de procedimiento. Porque ¿qué es lo que es el manual de procedimiento? Es el marco de referencia donde están todos los pasos. Por ejemplo, un cajero, paso número 1, por ejemplo, la cajera tiene que llegar a bañar todos los días. Paso 2, maquillar. Paso 3, uniformar, limpia. ¿Qué? Paso 5, saludar al cliente con una sonrisa, aunque se le haya muerto la mamá. Paso 6, 7, despedirse del cliente, darle que sé yo cuánto. Paso 5, paso 6, agarrar el dinero, paso 6, 15 pasos. No hay propina en los bancos, no. En los bancos no. Bien, no. Entonces, ¿qué sucede? Cuando viene el proceso de auditoría, no es un arqueo. El arqueo es cuenta los cuartos. Ya. Faltan, te fuiste. La auditoría es que el tipo se te sienta al lado y tú empiezas a trabajar y no te dice nada. El auditor nada, él no tiene que hablar nada contigo, porque él tiene el procedimiento, él lo tiene ahí. Saludó al cliente. Ella viene con los moños raros, no. Y ya. Y entonces, dependiendo del checklist que él hace, tú te guayaste o pasaste el proceso de auditoría. Eso va en el informe. Entonces, si tú no conoces el manual de procedimiento, lo que tú tienes que hacer en tu puesto, y tú aceptas una auditoría, después no te quejes cuando te voten. Porque la gran mayoría de casos, cuando a usted lo votan en una empresa, que usted lo supervisa, que si hacen esa vaina de supervisión, que es una auditoría, usted no sabe de qué. Usted así ven, y el tipo que tiene todo anotado ahí, y tú que no sabes nada, hace todo al revés, y tú piensas que te la comiste, y fue para afuera que va. Porque tú no cumpliste con el procedimiento. Entonces, este tema de los triggers se adopta aquí. Porque yo vengo y pongo mis triggers como auditor. Usted es el gurú de aquí, de este negocio, ¿verdad? Lo primero que yo soy el auditor de informática en cuanto a lo de la base de datos. Entonces lo que yo tengo que hacer es lo siguiente. Usted no me toca los triggers. Le bloqueamos los triggers de una vez en la base de datos. Yo voy a hacer mis triggers de cuáles tablas yo voy a supervisar cuando tú vayas y me la toques. ¿Cuáles? Por ejemplo, la tabla de los productos con los precios y la existencia. Si tú me la modificaste, yo tengo que estar informado al instante de que tú me modificaste esa tabla. Entonces, ese procedimiento yo lo automatizo internamente en la base de datos sin que tú tengas acceso a él. No están aprendiendo demasiado ustedes. Entonces, mira. Entonces, vamos a hacer trigger. Y el trigger se hace con 3 cosas. Con un insert, con un delete o con un update. After o before. Después o antes o después de la acción. Después de la acción me manda la alarma. Después de la acción, después que tú la borraste, me manda la alarma. Antes de borrarla, me manda la alarma también. Eso yo lo especifico para cada línea, for each row, para cada tupla que tú me borres, ve informándome y qué fue lo que tú borraste, quién fue que lo hizo y a qué hora lo hizo. ¿Ok? Entonces, ahí tú dices, espérate, pues este tipo tiene el juego pesado, porque yo puedo, incluso si yo quiero no tengo que decirle nada al auditor, al DBA. Yo vengo y hago mi programación de mi trigger, dale para allá. Y pongo mi aplicación que me vaya supervisando. Yo puedo tener la aplicación en el teléfono y que automáticamente me diga, fulanito de tal modificó tal precio.
Ven acá, pero ese no es DBA, ¿y por qué está cambiando los precios? Pasa. Eso, por ejemplo, un informático, los informáticos, hay muchos informáticos que se hacen de dinero rápido de manera ilícita. Porque hay muchas maneras de tú hacerte de dinero. Por ejemplo, yo puedo poner un job, esa palabra, investiguen en base de datos, un job como una tarea. Digo, bueno, cuenta ahí 90 días. 90 días, un job, una tarea. A los 90 días, a los 90 días, revienta. O sea, no hay funcionamiento. Cámbiale, ponle un punto a todito el usuario adelante. Tienen que llamar. Bien, entonces hay que llamar a Ángel. No son, bueno, eso está todo dañado ahí, no sé, lo pasó, 30,000 pesos. Okay. Pues está viéndole para allá, pero está para la empresa. Y ven, yo duro 2 horas de allante. Y después le quito el punto a todo el mundo. ¿Cuándo me gané? 30. Le pongo 180 días. ¿Entiendes? Entonces, no, ahí mismo después que yo corro otro proceso, que le quito todos los puntos, bien, eso pasa, ¿eh? Eso pasa mucho en este país. Entonces eso es ilícito. Como también yo puedo trabajar en un supermercado y yo puedo combinarme con una gente de fuera y yo puedo cambiar los precios a un artículo y yo decirle, mira, pasa que por ejemplo, yo hago siempre el ejemplo del ron más caro, el Johnny, el whisky, cuesta 10,000 pesos la botella, pasa que va a gastar 5,000. Pero a un tigre afuera que está esperando para venderse a 8,000, nos ganamos 3,000 por cada botella. Entonces, tú como informático debes saber y entender que existe a la orden del día lo que se le llama el delito informático. El delito informático que en la gran mayoría de los casos, de cada 100 gente que broma con esto, es un porcentaje bien alto que está pensando en hacer su diablura. Entonces tú como informático, tú no puedes permitir que te burlen tan fácil. Por ejemplo, cuando yo estudiaba, yo tenía un profesor que el tigre quemaba a todo el mundo. Y yo tuve que cometer un delito informático para poder pasar el tipo. Porque él lo puso. No, pues, yo no estoy diciendo que. Oye, experiencia, por ejemplo, mira, espera que eso se hace de día. Por ejemplo, el tipo nos puso nosotros el juego del Pac-Man. En programación 2. Entonces el jueguito, salían unos vampiros, una vaina. Y entonces si yo chocaba con el vampirito, yo perdía. Tenía que decir game over. El fantasma, ¿verdad? Ahora sí. El ghost. ¿Qué sé yo? Entonces, yo tenía un problema. Que cuando el vampiro me topaba, él no perdía. Sencillo, yo le puse, nosotros le llamábamos a esos cubetas. ¿Saben lo que es una cubeta en el mar? Una cubeta, por ejemplo, en el mar. Cuando tú te montas en un avión, te hablan mucho. Cuando tú te montas en un avión y tú tengas el avión así en el mar, y de repente el avión hace así, ¡vup! Y tú sientes como que se va a desprender. Eso es que hay un hoyo en el mar demasiado profundo y como que la gravedad cuando pasa por ahí se siente. Eso se llama cubeta. Entonces yo le puse un hoyo al sistema, era una matriz, y yo le puse una cubeta. Cuando pase por ahí pierde automáticamente. Entonces siempre salía un fantasma ahí en la cubeta y yo decía, profe, mira, ahí salió un fantasma, ahí estaba escondido ahí. Y yo iba para allá. De que yo caía allá a la cubeta, game over. Pero yo no perdí. Entonces, para yo poder pasar a este tigre, tuve que engañarlo. Pero como quizás, no sé, él no me chitió el código y eran muchas líneas de código, yo pasé la materia, pero oye, eso era todo el mundo quemándose. Entonces eso pasa. Yo le puedo hacer el sistema algo a nivel de código para yo lucrarme ilícitamente. Y yo le puedo asegurar una cosa, mire, no se dedique a eso, porque siempre hay una gente que sabe más que usted en este mundo de la informática. Siempre una gente que sabe más que usted y lo va a descubrir tarde o temprano. ¿Entienden? Haga su cosa por lo legal. No quiera ganarse todo el dinero junto, o sea, así de una forma ilícita.
Entonces vamos aquí al tema del trigger. Nosotros vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tener un pequeño ejemplo sencillo para poder ilustrarle en ese sentido. Bien, entonces el pequeño ejemplo que vamos a hacer es algo sencillo para que no sea muy largo, muy tedioso. Yo lo digité ahí. Entonces yo tengo un pequeño y diminuto archivito acá. Mira, es simplemente una ilustración, ¿eh? Para que vean el ejemplo. Yo tengo dos pequeñas tablas. No se fijen en la normalización y nada de ese tema, porque ya ustedes son los gurús de la normalización. Simplemente es aprender el trigger. Yo tengo una tabla que se llama empleado, ¿verdad? Y esa tabla tiene el código de empleado para marcar otro incremento. Y yo tengo el nombre del empleado y tengo el apellido. ¿Qué yo necesito? Yo necesito que cuando me borren el empleado o me modifiquen un dato del empleado o entre un empleado nuevo, se dispare el trigger, que es el programa que va a estar monitoreando. Entonces esa información, el mismo trigger me la va a colocar en otro sitio a mí, donde yo la voy a estar recibiendo y yo puedo estar corriendo una aplicacioncita que esté monitoreando los nuevos registros que entren ahí. Si entran nuevos registros, borran uno. Y que me diga, yo puedo ponerle, por ejemplo, un comentario que diga eliminado, actualizado, insertado. Y yo puedo saber rápidamente si fue que lo insertaron, lo borraron o lo actualizó. Entonces yo tengo esta tabla que se llama empleado. Un ejemplo sencillo, con 3 campos: el código del empleado, el nombre del empleado y el apellido del empleado. Entonces tengo la otra tabla que es la que va a recibir la información. Ya ahí tú la pones de acuerdo a como te lo pidan. Mira, cuando borren, cuando modifiquen o cuando inserten, mándame tal información. Por ejemplo, en el examen final puede darse el caso que yo te diga, mía, cuando tú hagas la tabla de inscripción y tú inscribas a un nuevo estudiante del campamento, yo necesito que tú me dispare un trigger que me informe a mí el nombre de la persona que se inscribió. Ahora, si tú modificas el precio de la inscripción de ese estudiante, el costo de la inscripción, después que tú lo inscribiste, que tú me mandes, que tú se dispare un trigger y me diga, mira, a fulanito le modifican el precio de la inscripción. ¿Y quién fue que lo hizo? ¿Ven? Eso es interesante. O sea, tú tienes un sistema que está en la propia base de datos monitoreando las actividades que se llevan a cabo en la base de datos sin tener ningún tipo de programa. Porque el tigre puede venir y modificarlo ahí directamente, abrir la tabla aquí, mira, viene por aquí, dice, vamos a relajar a este tigre porque él cree que se la sabe toda. Y él viene y abre aquí, puede abrir por ejemplo el Navicat, cualquiera de esos programas, aquí mismo viene, y abre aquí y viene y entra por ahí. ¿Quién está supervisando eso? Él está directamente en la base de datos aquí y viene, lo puede hacer por la consola, lo puede hacer por aquí. Pero independientemente de que él lo haga por donde él quiera, yo tengo algo que está auditando cada proceso que tú haces en la base de datos. O sea, procesos clave que me afectan a la empresa. No sé si me están entendiendo. Entonces, ¿qué sucede? Tengo esta tablita que se llama, para hacer un ejemplo sencillo, tengo esta tablita que se llama empleado y tengo otra tablita que se llama empleado copia. Pero como empleado copia, como para que me haga una copia de algo. Sí, tú le puedes poner el nombre que tú quieras. Esa es la tabla que va a estar recibiendo la información. Como siempre, como yo le mostré en los procedimientos, esa tabla, esos campos, yo la hago lo más parecido o lo que más de la manera que más me convenga para yo poder identificar en el proceso de creación. ¿Tú ves? Tú lo puedes poner como tú quieras, pero yo en este caso, como es una copia, para poder hacer el ejemplo, yo le puse empleado cop. La tabla muy parecida, y fíjate que los campos se llaman código empleado 2, nombre empleado 2, apellido empleado 2, y le puse la fecha de modificación, por ejemplo, que es acuérdate que la segunda tabla, la tabla que va a recibir la información dependiendo de lo que se produjo en la primera, esa tabla yo le puedo entrar a otros datos, puedo poner el nombre del usuario, en un concepto que fue que lo modificó, que fue que lo insertó.
Yo le puedo poner 30 campos más, mandando información a esa tablita. Pero la tabla de empleados, en este caso, tiene 3 campos, pero la otra puede tener 70 campos. Un ejemplo, exageré mucho, pero puede tener, qué sé yo, 25 campos. Donde yo quiero, vamos a suponer que fue que el artículo lo borró fulanito de tal, pero lo autorizó fulano. Toda esa información yo la puedo tener ahí. Pero en este caso solamente puse una información adicional, que es la fecha de modificación. ¿Ve? Bien. Entonces, el trigger está aquí abajo, vean. Eso lo vamos a hacer todo ahora. Se crea así, créate trigger, o los inglesistas, create trigger. Entonces el trigger tiene un... Atienda aquí que esto es algo importante. Mira, create trigger. Y tiene un nombre el trigger. Tiene un nombre, ¿ok? En este caso el trigger se llama nuevo empleado. Entonces aquí, atienda, aquí va el asunto. After o tú pones before. Todos los triggers llevan eso. Ahora bien, mira. Créate trigger, el nombre after o tú le pones before. Antes de la inserción o después de la inserción. Entonces aquí dice insert. Ahí yo puedo poner, para que después no tengan en el examen que, profe, y ahora, porque usted me enseñó fue con el insert y en el delete ahora, ¿qué diablo yo voy a hacer? Quemado, porque yo se lo expliqué bien, mire. After delete, ahí te lo pones. After update. ¿Se entendió? Sí. Muy complicado. Pues, entonces cuando te haga ya digo, mira, cuando lo modifique, entonces hasta hay vaina. Y tú, ya entre nada más lo explicó fue con insert, pero que es la misma. Él nada más tiene que cambiarle el update o el delete, ya. Entonces usted no puede quemarse, yo no sé por qué que se queman, yo no entiendo esa vaina. Entonces viene aquí, on la tabla original. Mira, créame un trigger con el nombre del nuevo empleado. ¿Qué es lo que significa after? Después que inserten en empleado. Empleado es la original. Siempre la tabla afectada es la que va a ir, no la que va a recibir la copia, porque la copia tiene un reguero de campo que después que yo defino. Entonces lo deja así y seguimos y dice ok. For each row, por cada tupla, por cada registro, hámelo de abajo. Entonces aquí dice, mira, insértame, ahí va lo mismo en todos lados. Si borró, entonces insértame en la tabla la tabla informativa, la copia, lo que yo quiero que tú me mandes para allá. Dice así, mira. Insértame, entonces tú pones los campos. La segunda tabla, mira todos los campos que tiene, ¿verdad? Bien. Entonces míralo aquí. Ustedes saben eso ya de sobra. El código, el nombre, el apellido y la fecha de modificación. Ahí tú vas a colocar todos los campos que tú vas a utilizar en la tabla informativa, en la copia, en la que te va a dar la información, en la que te va a dar el warning, en la que tú tienes una aplicación en el celular tuyo que va a decir, mira, fulano borró un artículo, le cambió el precio a tal cosa. Ok, bien. Entonces aquí, Usted le manda los mismos valores que usted tiene de la tabla. espérate, hay diferentes maneras de hacerlo. Entonces aquí dice value, espérate, depende de lo que yo quiero de allá arriba, yo le mando. Lo que yo quiera de la de arriba, yo le mando. O también yo puedo tener variables con unos datos, por ejemplo, como el usuario y toda esa cosa, que yo puedo insertárselo ahí, dependiendo de los campos que yo puse en la copia. Chequea. Dice aquí, de una forma. New, punto. El código de la tabla de arriba. ¿Lo ves? Y viene aquí. Coma. New, y ahí yo pongo los campos que coincidan en la copia o la tabla informativa con la de aquí. Y luego lleno los otros campos que yo agregué. Por ejemplo, la fecha no está aquí arriba. Entonces yo le mando un now, ¿no es? Sí. Un now. Entonces, o le mando la fecha, que yo qué sé yo, con un campo, pero ahí now. ¿Lo ves? Lleno. En este caso una función. Sí, eso usted está harto de usar eso, el now. Lo que pasa es que la copia, yo le puse aquí, mira, daytime,
datetime para yo saber qué día y a qué hora fue que pasó ese evento. Porque si yo le pongo el día, si fue en la mañana, ¿quién fue? No. ¿A qué hora y qué día? ¿Qué mes y qué año? ¿Ven? Entonces ahí ya cuando tú haces eso, tú le das punto y coma, sale de ahí y ahí está el comando para tú ver el trigger y luego vamos a hacer una inserción a la tabla de empleado a ver si se dispara la copia. Entonces, uno de los ejercicios del examen, para que usted tenga una idea más o menos, no está grabado, es que tú tienes que hacer un procedimiento de acuerdo a unas peticiones que se te hagan. Y si algunas de las peticiones que tú haces en el procedimiento se cumplen, entonces el trigger se va a disparar para afectar otra tabla que va a afectar una vista por otro lado. Entonces, es fácil. Lo único que tú tienes que practicar es esto, ver el video 300 veces en tu casa y ya. Yo no te voy a poner nada que no sea de lo que está ahí. Ahora bien, yo te lo puedo poner con ingredientes diferentes. Que si yo te enseñé ahora a hacer un insert, lo único que tú vas a cambiar allá es el update, si es una actualización. Si es un delete, después los otros va igualito. Ahora bien, el otro tema de los procedimientos, acuérdate que yo puedo tener condiciones o no puedo tener condiciones. Pero aquí es, creo el trigger, que es el disparador que va a estar monitoreando esa tabla, after, before, una de las tres opciones, delete, update o insert, on la tabla. Entonces yo en la tabla copia, que es la que va a recibir la información, en este caso le puse copia, pero puede ser la tabla informativa de los desastres que vayan haciendo. For each row, insértame las informaciones en la tabla informativa de lo que yo quiera. Míralo ahí, está todo claro y sencillo por ahí, todo. Entonces vamos a ver si el asunto funciona y no se explota. Primero vamos a darle un show table aquí, a ver si no tenemos una tablita que se llame así. Pues entonces lo que vamos a hacer es que la vamos a borrar. O vamos a poner otro nombre. Vamos a poner empleado 1 a esta y la otra vamos a poner empleado 2. Ya la otra tiene empleado. 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 Vamos a poner empleado 2 a la otra. A la principal de aquí, vean. Poner empleado 2 aquí, un 2 ahí. Y entonces aquí on empleado 2, ¿sería verdad? Ahí. Perfecto, ¿verdad que sí? Entonces vamos aquí. Copiamos el código para que no se haga tan largo este asunto. Tiramos aquí. Ahí está. La hizo. Show tablet. Vean ahí, empleado 2. Ahora voy a hacer la copia. Pero la copia. ¿Verdad? Tú sabes que hay estudiantes de ingeniería. Yo doy clase a los ingenieros industriales de aquí de otra universidad a una materia de programación y ellos tienen que dar base de datos. Y yo digo, yo creo que no, que se la den con otra gente, a una señora que da una base de datos más o menos, porque si ellos vienen aquí no pasan nunca. Están llamando. Vean. Bien, entonces entonces vamos ahora a hacer el trigger. Ya tenemos las dos tablas. Yo show tables. Tengo las dos tablas. Tengo empleado 2 y tengo empleado copia. ¿Verdad? Está claro. Todo está claro. Todo bien. Ya. Entonces ahora vamos a hacer ahora el trigger. Lo mismo. ¿Sí? Bien. Entonces viene aquí. Vamos entonces a subir este chin para acá. El trigger lo hizo nítido, ¿eh? Lo hizo nítido. Bien, entonces ahora vamos a hacer el insert a la tabla de empleado, ¿verdad? Bueno, vamos a crear aquí. Vamos a ver, dar un show trigger, a ver qué pasa. Show trigger. Show, ¿cómo la vaina? Show trigger. ¿No con doble G? Sí, doble G.
Te falta la S. La S, sí, la show triggers. Así. Míralo ahí, ¿dónde está? After. Tú sabes que por un tema de. Mira, yo acepto que los triggers, si ustedes quieren, lo pueden hacer en ambiente gráfico. Y los procedimientos también. Pero la tabla a código limpio. Si tiene una aplicación, por ejemplo, en Navicat, en MySQL Administrator, qué sé yo, hay muchísimos software que te permiten hacer eso. Para que esos datos no se vean así como tan vuelto un sancocho ahí. Entonces ahora vamos a hacer un insert. Yo tengo un pequeño insert aquí. Que la tabla ahora le cambiamos el nombre, que se llama 2, ¿verdad? Entonces voy a poner nombre empleado, voy a poner Mari Sosa, ahí lo vamos a poner. Entonces voy para allá. Oye, bien, ahí a dónde que está el problema de ustedes. Que cuando le dan ahí y el trigger quedó mal hecho, revienta la base de datos y le tira 300 errores ahí. Entonces tiene que dar un drop trigger para borrarlo y hacerlo otra vez. Entonces ahora se supone, tuviste, yo le hice un insert y ya, y yo voy a empleado, select, asterisco, from empleado, 2. ¿Quién tengo ahí? ¿Verdad? Ahora bien, si se supone que si el trigger está bueno, al DBA, al tipo, el administrador, está directamente en la tabla, en el gestor de base de datos, está directamente trabajando, ¿verdad? Ahí no hay programa de que la aplicación de Java, de que si yo que no. Está en MySQL ahí mismo trabajando. ¿Quién se da cuenta de cualquier diablura? El trigger. Ahora vamos a ver si el trigger quedó bien. Se supone que si after insert en empleado 2 debió mandar esa misma información con la fecha y la hora para la copia, ¿sí o no? Select from empleado copia. Vamos a ver, míralo ahí. O sea que tú hiciste un programa que agarró y se disparó por una tarea que tú le especificaste interna, que cuando insertaran o cuando borraran o cuando actualizaran en la tabla empleado 2, dispárate y mándame esa información. Vea esa hora, todo lo que yo quiera lo puedo mandar para allá. Si usted controla el concepto de la normalización, el diseño de la base de datos, la creación de la tabla con lógica y determinación, maneja lo que son las consultas que vimos aquí dinámicas, donde involucramos hasta 8 tablas en varias consultas, y maneja el tema de los procedimientos almacenados y los triggers, usted pasará satisfactoriamente. De lo contrario. De lo contrario. ¿Qué pasa si porque entonces que está metido en la programación también puede entrar trigger? No. En la parte administrativa, muy buena pregunta del joven. Mira, vamos a dar un ching aquí. Muy buena pregunta del caballero, Atienda. Muy buena pregunta del caballero. Él dice que cualquiera puede entrar ahí. Entonces aquí hay siempre en esta parte me gusta de este programita porque, por ejemplo, por acá, en la parte gráfica, yo puedo crear, por ejemplo, un usuario. Yo le voy a crear un usuario a usted. Cuenta de usuario. Y yo voy a crear un nuevo usuario. Estoy aprendiendo tanto, por tan chin dinero. Entonces, mira, ahí abajo usted le dice, mira. Ahí usted ve. Usted ahí le prende y le apaga. Es más, tú le puedes decir, mira, tú no vas a durar 15 minutos conectado. Ahí tú le especificas el tiempo. De ahí para allá, para afuera. Todo, ahí hay 50.000 para modificar, para hacer un select. ¿Ves? Todo tú lo puedes controlar. Tú le apaga y le prende con un check lo que tú quieres que ese usuario tenga acceso en la base de datos. Eso. Entonces, vamos con la sesión de preguntas. Ese hombre hizo una buena pregunta ahora. Se supone, miren, aprendan ese dato. La palabra delete no la usen. Eso tiene que ser ya para poner un cliente nuevo. Bueno, yo tengo un cliente nuevo. Yo puedo dar delete a par de cosas. Utilice siempre un campo de estatus, donde tú le pones activo e inactivo.
Y siempre la consulta, en el juego le pone, y si está activo, a esto. Y si está activo, si no está activo, ya. Pero no es recomendable que tú estés borrando. No es recomendable. Y si le da un truco, por ejemplo, a mí me pasó una recientemente. ¿Cuándo fue? En una ferretería, oye, grandísima. Con, oye, millones de artículos. Yo borré una tabla a usted. Le di, me faltó un juez, en el juez, me faltó una condición en el filtro. Por ejemplo, yo tengo una tabla que es esa tabla es la que me controla la existencia en los almacenes. Él tiene 3 almacenes el tipo. Se quedó sin Espérate un momento, no, yo me curo en salud. Mira que yo hago, mira. Yo estábamos haciendo algo, yo fui a borrar un registro y me faltó una condición. Yo puse juez, el artículo está de vaina, pero me faltó especificar el almacén. Yo no puse la especificación del almacén, se fue en todo. Y yo y le doy. Y la base vio preso. No. Mira, oye lo que me salvó. Yo hago un programita en Java y se lo coloco al servidor. Y cada 10 minutos, como eso es en el sistema operativo, no me afecta la base de datos y nada. Cada 10 minutos yo agarro y voy, el programita va y me copia la base de datos entera y la va metiendo en una carpeta cada 10 minutos. Y cada 3 horas la agarra toda y la manda a un servidor a la nube. Y eso no me afecta nada el procesamiento, porque eso está afuera. Ya lo que hice fue que descargué el último, lo descargué, y como eran 10 minutos, no se había afectado nada, quedó todo nítido. Nadie se dio cuenta del desastre. Él me pregunta que si hay que hacerlo obligatoriamente. No, eso depende. Es la acción del trigger, son 3 acciones, pero tú eliges la que tú necesites. Tú eliges cuando borren, delete, cuando inserten en la tabla o cuando modifiquen, dependiendo. Si yo te digo a ti, mira, cuando tú hagas una inscripción, yo quiero que tú me mandes el nombre del estudiante y el monto para tal tabla. Tú sabes que cuando tú la hagas es cuando tú la insertes. Exacto. Ahora bien, yo quiero que tú me hagas un trigger que cuando el sistema vea, la base de datos vea que a una inscripción le modificaron el pago, el precio de la inscripción, yo quiero que tú me dispares un trigger que me diga, ¿ves? ¿Cuándo y toda la vaina? Dependiendo si fue un update, un delete. ¿No hay más preguntas? Una pregunta repetida. Diga. Cuando usted definió el trigger, en el trigger los valores que se le iban a enviar a la tabla, usted puso un new punto, ese new es obligatorio, es un adorno. No, hay diferentes formas. También tú puedes, mira, muy buena pregunta, esa pregunta sí es buena. ¿Cómo se hace en el caso de delete? Muy buena pregunta. Por ejemplo, tú puedes usar entonces, tú ves new, tú puedes coger all. ¿Usted oye? All. All. El dato viejo, all. O lo inglesista. OLD. O sea que sí es un determinante. OLD. Ya está con anótaselo ahí. En vez de new, tú pones all. ¿Ok, doctor? En vez de new, pone all. Ya. ¿Otra pregunta? La fecha. No, la fecha. Eso es no, ya. No. Dependiendo, si tú quieres. Ah, la fecha del examen.